Dios le bendiga, amigos bellos. Qué bendición volver en este día a dar la clase número 7 de la Escuela de Jesús. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y pues espero que no pierdan la expectativa siempre de escuchar las clases. Creo que a veces algunos como que se están descuidando y pues no es conveniente. Siempre es bueno estar pendiente pues y recibir alimento espiritual. Por nuestra parte o por mi parte en especial, siempre voy a estar ministrando, escucho o no escucho, porque como me dijo Dios en estos días orando, me decía, tranquilo, tú permanece allí ministrando, que las ovejas a veces van y después regresan, pero lo importante es que tú estés siempre. Entonces, pues, esa es la orden que hay. Así que hoy les quiero ministrar sobre el capítulo 8 de Primera de Samuel. Todavía me faltan unas clases de cuanto a Saúl y en cuanto a David. Yo creo que 2 clases más y salimos de esto para llegar ya finalmente al linaje de David, que es Cristo Jesús. Jesucristo, Dios Todopoderoso. Así que hoy también les voy a hacer algunas preguntas en capítulo 8 de Primera de Samuel. Espero que lean ese capítulo porque hay una enseñanza bien interesante. En ese momento, en el capítulo 8 de Primera de Samuel, era un tiempo de los jueces. En ese tiempo Dios mismo era el rey. Y los gobernantes eran los jueces. Samuel fue uno de los mejores jueces y uno de los mejores profetas. El primer profeta, de paso, de esos tiempos. Ahora, los israelitas tenían que reconocer que Dios era su rey. Dios mismo había manifestado su poder en muchas ocasiones. Cuando sacó el pueblo de Egipto, cuando han peleado batalla, y ellos han visto el poder de Dios manifestarse, ¿verdad que sí? Entonces, pero los jueces se encargaban de mantener el gobierno divino según los principios establecidos por la ley de Dios. ¿Ves? Eso era lo que hacían los jueces. Le voy a hacer una pregunta. Ustedes leen primero el capítulo 8 de Primera de Samuel y después analicen las preguntas que le hago. ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó como jueces a los hijos de Samuel? Si ellos tenían nombres piadosos, Joel significa el Señor es Dios y Abdía, el Señor es Padre. Si ellos tenían esos nombres piadosos, ¿por qué el pueblo rechazó a los hijos de Samuel? Enseñanza. Yo quiero que ustedes respondan en los tabernáculos, oye, lo rechazaron fueron por esto. Ajá, ¿cuál es la enseñanza? Fíjate que el papá le puso nombres piadosos. Enseñanza. Segunda pregunta. ¿Cómo se pudieron dañar los hijos del profeta Samuel si tenían un ejemplo intachable de su padre Samuel? ¿Cómo se pudieron dañar los hijos del profeta Samuel si tenían un ejemplo intachable en su padre Samuel? Enseñanza. Yo creo que a veces esto va a animar mucho a los papás que a veces, wow, no han tenido tanta bendición con los hijos. Pues, pero van a ver allí también, oye, como el juez Eli, sacerdote y juez, oye, tampoco tuvo mucha suerte. Y Samuel también como que no le fue muy bien. Ustedes van a leer allí. Pero la enseñanza, fíjate, unos papás extraordinarios y unos hijos, wow, qué tremendo. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el error del profeta Samuel? ¿Será que ese error permitió también descubrir verdaderamente el corazón del pueblo de Israel? ¿Cuál fue el error del profeta Samuel? ¿Será que ese error permitió también descubrir verdaderamente el corazón del pueblo de Israel? Enseñanza. Usted dice, oye, sí da enseñanza. Y entonces ustedes aplican. Y ahí es donde reciben la revelación. ¿Ve? Entonces, me gusta esta forma porque van adquiriendo sabiduría. ¿Ve? De las enseñanzas tienes revelación y adquieres sabiduría. Es impresionante porque mira lo que dice Primera de Samuel 8:4. Por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos den un rey como los que tienen otras naciones. Naguará.
Tremendo. Samuel prácticamente les había entregado la vida a ellos. Estaba pendiente, inclusive, fue un intercesor poderoso para que ellos pudieran ganar algunas batallas. Y sin embargo, ellos ya lo veían, no, no, ya tú estás viejo. Y tus hijos no van para el baile, no se parecen a ti. Así que ya, oye, tremendo, ¿no? Y para ellos, no, Samuel, ya tú estás viejo y tus hijos no funcionan, no se parecen a ti. Pero para Dios, ahora es que había trabajo para Samuel. Enseñanza. ¿Verdad? Samuel. Ahora es que Samuel después ungió a Saúl, después ungió a David. Wow, Samuel tuvo un lugar protagónico impresionante, poderoso. Pero para el pueblo, no, ya tú estás viejo, ya tú no funcionas, ¿no? ¿Qué te parece? Que Dios nos ayude. Otra pregunta, si el problema eran los jueces, ¿por qué no pidieron otro juez en cambio de pedir otro rey? Si el problema eran los jueces, ¿por qué no pidieron otros jueces en lugar de pedir otro rey? ¿Acaso no era Dios mismo el rey de ellos? ¿No? Y más que lo había sacado con mano oferta de Israel, ellos sabían la historia. Pero dice, oye, ¿cómo van a...? Mira, imagínate tú. O sea, le piden otro rey. Y acababan de tener una victoria aplastante contra los filisteos. Ahí en Ebenezer. ¿Cómo, oye, y después que tuvo esa victoria, oye, poderosa, que ellos le habían pedido intercesión a Samuel y Dios le dio la victoria, se glorificó el Señor. Después de eso van y ya no queremos otro rey y queremos parecernos a las demás naciones. Si las demás naciones acaban de perder con el pueblo de Israel y ellos querían parecerse a los perdedores, ¿o qué? O sea, ¿qué les parece eso? Ya el pueblo había hecho intentos fallidos para establecer una monarquía durante los días de los jueces. Eso está en Jueces 8, 22, 23. Con Gedeón. Pero Gedeón siempre se negó, lo cual iba contra el ideal teocrático de un reinado divino. ¿Ves? Dios ciertamente le había prometido que iba a poner reyes. Eso sale en Deuteronomio 17, 14, 20. Pero esos reyes que Dios iba a poner, iba a ser en el tiempo de Dios, iban a estar sujetos a Dios, porque nuestro Dios es rey de reyes. No iban a ser los reyes como las demás naciones, que ellos podían hacer lo que les daba la gana, no, señor. Aquí el rey, cuando lee usted ahí, los reyes se iban a supeditar al rey, al rey, al rey eterno. No iban a ser como los demás reyes, ¿ves? Entonces, pues, pero lo que yo pienso que le desagradó mucho a Dios fue que el pueblo lo pidiera, tomara la iniciativa el pueblo y no Dios. Eso sí no es tan bueno, ¿viste? Cuando no se sabe esperar, entonces los cambios vienen como forzados. Vienen como forzados por la rebelión, por la rebeldía o por la necedad de los hombres. Y no por esperar el tiempo de Dios, ¿no? Entonces, oye, ponerle un rey a ellos en ese momento tan carnal podía provocar que ellos pusieran la mirada en el rey visible y se olvidaran del rey de reyes. Y Dios, como siempre, celoso. Y la otra cosa que nos llama mucho la atención es porque ellos miraban a las otras naciones. Nosotros queremos parecernos a otras naciones. ¿Qué hacían ellos mirando tanto a las otras naciones? Y con eso siempre hay que tener cuidado. La guerra y la lucha interna vienen cuando uno empieza a mirar cosas que no es Cristo. ¿Ves? Cuando tú te centras en el Señor, como dice el libro de los Hebreos, oye, en Hebreos 11 da la galería de los héroes de la fe. Te hablan de todos los héroes de la fe maravillosos. Pero en Hebreos 12 dice, ajá, ya vieron eso, pero ahora van a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Ves? Pero ellos tenían los ojos puestos en las otras naciones. Y a mí me llama la atención que las otras naciones tenían los ojos puestos en el pueblo de Israel, porque ya habían visto el poderío tremendo que tenía el Dios de Israel. ¿No se acuerdan cuando predicamos en la clase anterior, cuando ellos se robaron el arca? Ellos se robaron el arca
Oye, porque decían, uy, cuando vieron que el pueblo de Dios ya tenía el arca para la pelea, dijeron, wow, ya perdimos Náguara con el arca. Ese Dios es demasiado poderoso, es invencible. Imagínate, entonces ellos querían, los filisteos querían tener el Dios de Israel y los dioses de Israel querían parecerse a los filisteos. No, no, qué locura, vale. Es una locura. ¿Mm? Primera de Samuel 4:8. ¿Se acuerdan cuando hablamos la clase pasada? Nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios y mandó terribles castigos. Así es la vida. Así que siempre que tengas una lucha o una prueba interna, tal vez estás teniendo la mirada fuera de Cristo. Cuando uno quita la mirada fuera del Señor, empiezan las tragedias internas. Así que cuídate mucho de eso y siempre examina eso. Oye, ¿dónde tengo puestos los ojos? Otra pregunta. ¿A quiénes estaban rechazando ellos cuando pidieron rey? ¿A los hijos de Samuel, al mismo profeta Samuel o a Dios mismo? ¿A quiénes estaban rechazando ellos? ¿A los hijos de Samuel? ¿A Samuel mismo? ¿O al Dios de Israel? ¿A quién estaban rechazando ellos? Enseñanza. Enseñanza. Ahí hay una buena enseñanza, porque a veces puedes estar rechazando a Dios sin darte cuenta. Cuando te rebelas contra las autoridades puestas por Dios, cuando te rebelas contra la autoridad puesta por Dios, sin razón, sin ninguna razón. ¿Ves? A mí me llama mucho la atención, porque mira esto. En 1 Samuel 8:8, decía Dios, desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, me han dejado. Mira lo que dice Dios, que tal vez ni el profeta Samuel se había dado cuenta de eso. Dios dice, no, vale, estos son terribles, esos hijos míos. Ese pueblo mío. Es más, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. Y así ahorita también lo hacen contigo. Oye, pero eso no se ve, pero Dios lo ve todo. Qué impresionante. ¿No? A mí me impactó esta palabra, para adorar a otros dioses. Oye, eso no se ve, pero Dios lo sabe. Es como cuando le consiguen ídolos, digamos, a la esposa de Jacob, que cuando se fue con el papá y la cuestión, se había llevado los ídolos del papá, una broma loca, ¿verdad? Y oye, ¿será que en el pueblo puede haber gente todavía con mezclas, ¿verdad? Con cuestiones raras. Y ciertamente a veces el pueblo se ve no tan arraigado sobre la roca, porque en oportunidades hay personas que de repente hablan ¿cómo se llama? De repente hay cosas extrañas, de repente cuando se casan, de repente si la otra persona no es cristiana, de repente, no, me voy a casar en la iglesia ya. Uno dice, uy, es tan fácil así. No es que sea malo, pero tan fácil cambian la cuestión, no sé. Y en 1 Samuel 8:9 dice, dale el rey que piden, pero adviértele todo lo que le va a hacer ese rey. Y Samuel le advirtió a los israelitas todo eso. Y ellos no le hicieron caso, al contrario, le dijeron, eso no nos importa, queremos un rey. Queremos ser como las otras naciones. Queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Qué malandro, ¿vale? Dios no le acababa de dar la victoria. O sea, y ellos no querían un rey, un tipo visible que fuera ellos, tú sabes, vestido quién sabe cómo, que desfilaran quién sabe cómo. O sea, como las otras naciones que aunque perdían, pues, tiraban pintas. Pero tal vez como Samuel era el que intercedía humildemente, arrodillado allí por el pueblo, entonces no lo veían tan fuerte como los veían a los guerreros ahí al pie de lucha con toda la pompa. ¿Cuál será la enseñanza de todo eso? ¿Verdad que sí? ¿Cuál será la enseñanza de eso? No, te queremos esto. ¿Cuál será? Ay, Dios mío. ¿Cómo manejó Dios el rechazo para que Samuel no fuera afectado? ¿Cómo lo manejó? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo manejó Dios
para que Samuel no fuera afectado del rechazo. Lo cierto es que Cristo lo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 16. Luego le dijo Jesús a sus discípulos: cualquiera que los escuche a ustedes, me escucharán a mí. ¿Ves? Cualquiera que los escuche a ustedes, me escucharán a mí. Jesús le dio a sus discípulos. Ve que la iglesia es la voz de Dios, la voz de Cristo. Los discípulos allí eran la voz de Cristo. Y decía: cualquiera que me rechace a mí, cualquiera que los rechace a ustedes, a mí me rechaza. Y la persona que me rechaza también a Dios, que fue quien me envió. ¿Ves? Entonces, ahí podemos entender que cuando te rechazan a ti como discípulo, como cristiano, están rechazando al Señor y están rechazando a Dios. ¿Cómo hacer a veces para que no le caiga tanto juicio a la gente? Pero sin embargo estamos en tiempo de gracia y misericordia, así que tengamos paz por eso por ahora. Y hay algo tremendo, porque la mayoría de los gobiernos comienza siempre con la ambición de un príncipe que quiere gobernar. Pero con Israel pasó todo lo contrario. En la política todos quieren gobernar, todos hacen cuestiones para gobernar. Y no, en Israel pasó lo contrario. Era un pueblo que quería ser gobernado. Anheló ser gobernado. ¿Qué pasó? Y no sentían el gobierno de Dios y las victorias que tenían y todo no lo sentían. ¿Ves? Lo que es el enfriamiento espiritual. Cuando hay enfriamiento espiritual es terrible. Algo que te quiero enseñar y voy a terminar con esto, que es bien delicado, pero es bien importante. Mira, yo quiero que aprendan esto, porque es bueno que aprendan esto. Cada uno de ustedes tiene un pastor, ¿cierto? Ese pastor ora por ustedes, les enseña, les ministra, está pendiente, es una bendición de Dios. Es más, oveja que no tiene pastor, me atrevo a decir que no es oveja. La oveja tiene que tener su pastor. Y gracias al Señor, en la iglesia pues hay un buen equipo de pastores y hay un gran número de ovejas. Y pues todos son una bendición, ¿no? Las ovejas son una escuela para el pastor y el pastor es una escuela para las ovejas. Maravilloso. Pero hay algo que quiero enseñarles. Pero nunca ese pastor va a poder sustituir al buen pastor. ¿Ok? Usted va a tener una relación maravillosa con su pastor, pero tiene que tener una comunión poderosa con el buen pastor, que es Jesucristo, por el Espíritu Santo. Eso quiero que lo aprendas, porque la vida espiritual está en la comunión con el Señor, por el Espíritu Santo. En la relación con el pastor vas a tener conocimiento, consejo de Dios, palabra de Dios. Cristo lo dijo: oye, la oveja que oye a su pastor me oye a mí. Pero en la comunión por el Espíritu con Cristo es la que te va a dar la vida espiritual. Eso yo quiero que lo tengas bien claro. O sea, tú no puedes cambiar tu pastor por el buen pastor. Tú necesitas conectar con Cristo por el Espíritu Santo para ser de bendición para tu pastor, para ayudar a tu pastor, para animar a tu pastor y para recibir lo que el pastor te va a dar, porque todo lo que el pastor te va a dar es una confirmación de lo que ya tú recibiste en Cristo, en el mundo espiritual, en la vida espiritual. Yo me acuerdo que cuando Nori y yo nos convertimos en la misma iglesia, al mismo tiempo, nosotros teníamos una pastora ahí bien hermosa, una ancianita maravillosa, bella, pero nosotros desde el comienzo aprendimos a tener vida espiritual con Cristo. O sea, orábamos y seguimos orando ferviente. O sea, necesitamos escuchar la voz de Jesús. Fuimos a la iglesia, la pastora nos hablaba, nos ministraba, las predicaciones, todo maravilloso. Pero realmente, oye, la bendición más poderosa la teníamos en el lugar secreto cuando orábamos con el Señor. Cuando podíamos sentir en el Espíritu que Dios nos estaba ministrando y nos hablaba y nos decían las cosas, wow. ¿Y qué pasa en esa comunión? En esa comunión es una bendición, porque en esa comunión la carne mengua y el Espíritu activas el mundo espiritual.
El mundo espiritual no lo activas en la relación con tu pastor, lo activas en la comunión con el Espíritu Santo, o con Jesucristo por el Espíritu Santo. ¿Ves? Allí es donde está el secreto, por eso es que allí pasas a ser de bendición para tus pastores. Allí pasas a ser de bendición para la congregación. Allí es donde tú puedes aguantar la pela de a veces ver dentro de la iglesia cosas que de repente te parecen raras, pero son los negocios de papá, es el cuerpo de Cristo. Tú permaneces allí orando, callado, y cuando puedes hablar, hablas, pero cuando hablas, cuando tienes comunión y hablas, edificas, consuelas, ministras. El carácter tuyo es otro. En comunión con Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, tu carácter es otro. Y era de bendición. Yo me acuerdo que en esa iglesia donde yo nací, yo veía muchas cosas que, yo como que no estaba muy de acuerdo. En aquellos tiempos no estudiaban mucho la Biblia, más bien, pero como tenía comunión con Dios, los amaba a todos y los bendecía, pues era lo que habían recibido, era lo que sabían, era lo que enseñaban. ¿Ves? El amor estaba por encima del conocimiento mismo. Pues uno podía decir, oye, esto como que están locos aquí, o sea, pero bueno, el amor estaba por encima de todo, ¿verdad? Y era una bendición tremenda, pues. Y uno suma, cuando uno ama, suma, ¿verdad? Cuando el conocimiento sin amor resta, ¿ves? Pero entonces, eso fue una, por eso te pido, ¿verdad? Que, hermano, igual, estas clases son una bendición. Las cartas son una bendición, las predicaciones son una bendición, pero tu vida espiritual no nace aquí, tu vida espiritual nace en la comunión. La palabra de nosotros es para que tú vayas a la comunión, no te mandas a la comunión a la comunión con Jesucristo, vamos. ¿Entiendes? Porque si tú estás en comunión y nos escuchas, recibes, wow, disciernes rápido todo, entiendes todo, ¿ves? Gracias al Señor, don Divino, el sueño mío fue hecho realidad, pues. ¿Por qué? Porque por las escuelas es una bendición, porque las escuelas te dan todas las herramientas para que tú tengas revelación en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Y nadie te va a manipular, tú tienes ya el conocimiento, ¿verdad? Pero la comunión te va ahí es donde se va a forjar tu carácter. Ahí es donde se manifiesta en la comunión los dones, los talentos y el carácter van a fluir conforme a la voluntad de Dios y conforme a los hijos de Dios, con carácter, dones, talentos. Más adelante vamos a ver en la clase cómo los dones y talentos son los que hacen destacar a los hijos de Dios siempre, cómo los dones y talentos los hacen reconocer que son hijos de Dios, pues, y muchas cosas así. Así que yo de corazón te digo que no pierdas mucho la comunión. No dejes mosca, porque fíjate como le dijo como Dios le decía aquí, no vale, esos tipos tienen otros, desde que los saca de Egipto, siempre cargan fueron como, caían en idolatría, adoraban otros dioses. Entonces mosca con cambiar de Dios. Cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, puedes cambiar tal vez de pastor, pero no de Dios. ¿Ves? Cuando tienes comunión. Pero si no tienes comunión, más bien puedes cambiar de Dios. O no lo conoces. Y empiezas a ver como tu pastor Dios da pegato, ¿no? Ama a tu pastor, sujétate, apóyalo, ayúdalo, pero nada más lo puedes lograr si tienes comunión con el Señor. Y así la iglesia sigue creciendo y va logrando sus propósitos en esta tierra conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios. Así que les amo, se les quiere mucho y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.